una charla también alrededor de la exposición que nos trae hoy de Tensar el texto. Así que bueno, voy a ceder la palabra a Carlos para que diga unas palabras y luego a continuación pues ya podremos disfrutar de la artista. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias. Y gracias también a la Casa de Lectura, Cristina, Ayuntamiento, Profesoría de Cultura, por, digamos, voy a decir la palabra colaborar, pero también quiere decir proteger un poco este ciclo, porque hace falta cuidarlo para que siga existiendo. Voy a hacer el término muy breve. Quiero presentar a Desiree Luis de Marzo, es editora, es artista, y bueno, pensando un poco qué decir ahora, así brevemente, me acordé de alguna frase que me dijeron de cuando era pequeño un profesor de literatura en la escuela, en el colegio en el que estaba estudiando, allá en Plasencia, que me dijo que leer es jugar. Solo me dijo eso, para animarme, supongo, a coger un libro, y con el tiempo también me dijo luego que sepas que un libro existe si tú lo lees. Bueno, son dos frases que parecen ganar por egrullada, ¿no? A un niño de 11 años, de 10 años, 11 años en esa época, pues la verdad es que me hizo como pensar un poco. Y lo que hace Desiree justamente es jugar con la lectura, jugar con los libros y justamente hacer que existan a través de un juego tan sencillo como hilarlos. Hilarlos por dentro, hilarlos por fuera. Y esta es una muestra que demuestra, valga la redundancia, esto que puede ser una forma de jugar. Por tanto, sin decir nada más, creo que ya dejo la palabra a Desiree Luis de Marzo, que es de verdad un gusto que estés aquí en Segovia y puedas presentarnos tu obra. Gracias, Carlos. Gracias por aconsejar. No sé si llamarse aconsejar. Gracias a todos por venir, la verdad. Estoy muy contenta de ver a ninguna cara que conozca, porque todos mis amigos van a llegar súper tarde. Pero quería un poco, voy a contar, hay muchas piezas, muchas partes de la muestra y quería contarlas como parte por parte para que se entienda, porque hay como mucha información que se puede entender si te lees todo el dossier descargado con el QR, pero para resumirlo y explicarlo tengo que de algún modo como hacer un ejercicio de que quede claro el mensaje. Así que si se pueden venir un poco más por aquí, porque como voy a un poco, si pueden preguntar o acotar algo, en realidad la sala es preciosa, me encanta, es súper bonita. Lo que quería de algún modo era que fuera como tuviera una atmósfera intimista, como cuando tú estás en el rincón de tu casa leyendo un libro. Y más o menos creo que con las piezas y con ahora la explicación, quizá y todos más apretados, puedan intervenir cuando quieran según lo que de pronto les sugiera lo que yo voy a contar, ¿vale? La muestra se llama Tensar el texto y es una obra creada a partir de una serie de libros que yo llevo bordando en los últimos años, sin saber hacia dónde iba a ir, digamos, ni que se iba a vertebrar como una muestra. Era un poco como todo eso es una experiencia de lectora, digamos, una experiencia totalmente personal, por eso que cada cosa, digamos, es una experiencia totalmente, digamos, cuando empieces a hablar de determinadas cosas, pues para cada uno puede resonar, pero también puede ser de otro modo, pero no deja de ser una experiencia lectora, que está como materializada a través del libro. Tensar el texto es una serie de libros que he ido bordando. El bordado lo he utilizado, de lo que estaba comentando justo antes a una compañera periodista, lo he utilizado más allá de esa carga femenina que tiene desde la tradición, no como un recurso ornamental ni decorativo, sino como un recurso para la relectura, el subrayado y el análisis de un texto. Y aquí es donde voy a explicar, digamos, los 5 modos en que he utilizado el hilo, el bordado. Es verdad que cuando yo le puse el nombre a la muestra de Tensar el texto, no había reparado en que el origen, la etimología de la palabra de latín texto, que viene de textus, que significa tejido. Y todo lo que yo ahora voy a intentar explicar, de algún modo, se desarrolla en ese campo semántico del tejido. Porque tiene un sentido el modo en que me he aproximado a cada lectura con el hilo, que es el mismo sentido que tiene, digamos, los textos, la unión de las palabras para encontrar
una lógica, ¿no? Una lógica que pueda entenderse, pero que también es maravilloso poder perderse, aunque sin entenderlo, ¿no? Que pasa mucho con muchos textos, y sobre todo con la poesía, que es más de ese tema. Otra cosa, creo que antes de empezar a explicar de cada parte, el uso del lápiz como material para subrayar los libros es de algún modo parte de todo el proceso, digamos, como de creación y como lectora, recuperar un poco y reivindicar ese material tan humilde que es el grafito como un modo de vida, todo es un ensayo, nada es tan permanente que no se pueda borrar y todo eso, en el error está, digamos, la escritura. Hay 5 modos en que he intervenido libros. Uno, si alguien quiere decir algo, por favor. Uno es el que es más visual, digamos, el pensar el texto, que aquí es lo que he hecho es coger una página subrayada que me ha marcado. Esto está en las pegadas por allí y bueno, siempre he dejado un libro de cada para poder cogerlo, que es diferente de pronto verlo. En el caso de Rayuela, que es una lectura que, ¿no?, muy iniciática, digamos, la empecé a leer con 18, todos tuvimos un Horacio y una Amada en nuestra vida, pues subrayé obviamente los capítulos que eran los que me sabía de memoria, el capítulo 7 y luego el de la ya del Fuego Sordo. Y aquí lo que me planteé, bueno, no en ese libro, sino en muchos subrayados, era cómo hacer que esa tensión del texto, cómo llevarla, digamos, al límite, ¿no? Ese comportamiento visual, pero al límite. Y hice como muchos ensayos, y aquí en esta vitrina se podrá ver un poco como parte del proceso de trabajo, porque quería formar el arco con el hilo. Obviamente me di cuenta que cortando simétricamente las páginas de un libro y atravesándolo con un hilo podía formar este arco, que hay una tensión evidente, ¿no? Que es como si echaras a volar o destrozaras la página dentro de, digamos, esa resonancia como de experiencia lectora. Estaba como muy obsesionada, esto fue hace 6 años, en formar que cada arco es como fuera una forma de un segmento de circunferencia, y que si las unías formaban como un baile, ¿no? como un movimiento. Al final eso me llevó a hacerlo no solo en pruebas en papel, sino en el libro, que fue lo que creo que me dio un resultado más desde la experiencia, digamos, lectora con los textos. De algún modo es como la expresión visual de lo que resuena la lectura en uno. Digamos que eso sería, tengo que resumirlo en 2 frases. Otro modo de abordar de algún modo con el hilo los textos, ¿me pasas el libro? Es la pieza de lecturas cruzadas, en donde aquí he cogido, he pedido, digamos, he leído, yo he sido el lector 1, hablamos del mismo libro, ¿vale? En este caso es La Edad de Merecer de Berta García Faet, que es poesía. Hay un lector 1, que en este caso soy yo, he subrayado el libro, lo subrayé hace años cuando lo compré, pedí a una lectora 2 que hiciera lo mismo con otro ejemplar, y una lectora 3 que hiciera lo mismo con su ejemplar. Lo que hice fue, cada uno subrayó, lo que yo estaba pidiendo era que cada uno subrayara el ejemplar. Lo que hice fue abrir página a página y, como si yo superpusiera, hiciera como un pentagrama sobre un mantel, he superpuesto cada subrayado, pero a través del bordado. Y aquí es donde están superpuestos las 3 lecturas. Cada bordado tiene un color, como si fuera, digamos, el color es intencional un poco sobre es hilo, ¿no? Es hilo. Pero aquí lo que se ve en la parte de atrás, porque claro, no es una edición bilingüe, está escrito por los 2 lados y subrayado de esta marca por detrás. Entonces queda como si fuera una cicatriz, como una herida de algún modo de la experiencia lectora.
Y esto, pues, en el caso de la superposición de 3 subrayados, justo hoy leí un artículo de un escritor que hablaba, bueno, ¿no?, a favor de los subrayados. Sucede algo cuando tú te encuentras con un subrayado, cuando coges un libro de la biblioteca o compras un libro viejo. Sucede algo cuando tú te encuentras con otro subrayado, porque hay como una conexión entre una lectura y otra lectura. Y en este caso se ve visualmente, claro, ahí, o sea, ves puntos y suturas, ves cicatrices, ves marcas, ves un pentagrama, ves mucho, ¿no? Es como, de algún modo es como otra manifestación desde el tacto y desde los ojos de la lectura. Esto lo he hecho con la poesía, el libro de Autorretrato de un sexo convexo de Ashbery, que está por ahí, en la vitrina, y con Carmen de Andrés García Cerdán, solo con 2 lectores, que está una de las urnas de cristal. He dejado esto fuera para que luego lo puedan ver y tal. Luego está las piezas en donde el hilo está utilizado como un diálogo entre dos... ¿Me pongo aquí mejor? Como un diálogo entre dos libros. De algún modo, cuando tú lees un libro, tanto un ensayo o una novela, si en el caso, por ejemplo, de una novela, por ahí en la vitrina están, creo que es el Cecil Beach de McEwan y Desde ahora te acompañaré a casa de Kel Askelsen. Hay algo que cuando yo releí, cuando leí Cecil Beach, me recordó a cierta atmósfera en el tono del narrador que había leído ya previamente en los relatos de Askelsen. Ese entre líneas o ese no decirlo en un diálogo, digamos, entre una relación de pareja entre 2 personas. Y he dejado aquí fuera, bueno, eso pasa también con los ensayos, de algún modo, 2 libros que dialogan, pero que solo pasan en la memoria del lector, ¿no? Al final, todo está dentro de esa aproximación desde el subjetiva del lector. Y he dejado aquí fuera porque aquí el diálogo entre 2 libros se comporta de modo diferente, porque son 2 traducciones de un mismo libro, que es Hambre de Hampson. Yo empecé leyendo la traducción del 59, creo, de José Viana, que era del inglés, porque no, bueno, pues fue el que pillé en Moyano, digamos, en un lugar de segunda mano en Madrid. Pero un amigo que se ha leído todo el caso me dijo, esta traducción no la leas loca, lee la traducción directa del noruego, que es la de Kristi Vagletung, de Ediciones de la Torre, con Asunción Lorenzo. Y aquí lo que sucede es algo totalmente diferente, porque al final yo empecé a leer este libro, había avanzado como unas 50 páginas, y el hambre, digamos, todo ese despojamiento, ese minimalismo, ese sufrimiento al que se ve sometido el personaje, pero con conciencia, digamos, con propia voluntad, lo notas, aunque sea un lenguaje más despojado y menos, bueno, pues porque es una versión del inglés, no vamos a decir adulterada, porque hasta el año 59 los lectores de Hampson que se podían leer, o sea, los libros que se podían leer de Hampson era esta edición, digamos, y no esta, que es de hace relativamente poco. Pero luego cuando lees y comparas el inicio de uno y otro, pues son 2 libros totalmente diferentes. El diálogo entre esos 2 libros que conviven y que en realidad es como el mismo, pero no es el mismo, es lo que he querido como enfatizar aquí. Probablemente, bueno, Hampson se llevó un Nobel, ¿no? Si un autor que viera que sus obras están traducidas de diferentes tiempos, no del lenguaje directo, del idioma directo, sino desde otro idioma intermedio, y viera que uno ha disfrutado todo, o sea, si yo hiciera una encuesta a todos los lectores de los años 50 de esta edición, que es una lectura totalmente diferente del libro, y que les haya gustado el libro, pues descubriría que ha tenido, o sea, que su obra trasciende más allá incluso de la labor de los autores.
y no por poner en tela de juicio la labor de los autores, pero sí porque hay una fuerza narrativa, hay algo que está queriendo decir en la historia, en este caso Hamsun, que por más que la traducción sea no la más feliz, cala, ¿no? ¿Alguno quiere decir algo? Que también pueden irse algunos si quiere. No es una encerrona, no es una encerrona. Con relación a estos libros en los cuales pediste, tú subrayaste lo que a ti te pareció, otra persona otra cosa. Es decir, son 3 visiones que las has unido en el cuarto, ¿no? Sí. Bien, la primera, la hoja subrayada o cosida, está potenciada porque se ve lo que le interesa a varias personas, pero la parte de atrás sufre porque está dañada por otras 3 personas. ¿Eso se ha tenido en cuenta a la hora de hacerlo? Sí, yo lo que quería ver era que yo no lo llamaría sufrir ni daño, porque cuando un libro resuena en un lector, algo se mueve dentro de la... no voy a entrar en la frase que ponen las fajas, este libro te cambiará la vida, porque eso no pasa. Pero sí, hay libros que te modifican como el músculo del ojo vago, ¿no? Es, en serio, o sea, te modifican una visión. O abres compuertas y ves de pronto algo de otro modo. Claro, no sé si aquí la de merecer, verte en todo el libro, de algún modo habla de la de merecer es cuando tú decides empezar de nuevo. Y ese rastro de las cicatrices de atrás, que puede representar un ruido, lo que hace es como cuando ves belleza en una pared desconchada, en la intemperie, en la calle. De algún modo hay un rastro, porque aquí ha pasado, digamos, es la huella de las 3 lecturas. Claro, la huella, pero sin intencionalidad. Eso ha pasado porque sí. No había intención, porque cada uno ha subrayado tal. Claro. Pero sí que había intención de reflejar qué se ve y qué no, al bordarlos. Pero lo de atrás ha sido al azar. Sí, claro. Además, lo que yo intento es que no haya merma de hilo y lo mínimo de trazo para poder hacer el nudo. Sí, pero hay cosas que son inevitables, ¿no? De aquí a aquí tengo que pasarme y hay como un vector que cruza como una cicatriz. Sí, en el pasillo sucede así. Sí, pero incluso a mí a veces me parece más interesante ese mapa que me otorga el revés, porque ahí hay un cuadro que está puesto al revés, el frontal es precioso, pero me parece mucho más rico en este caso poner la parte de atrás, porque ahí todo se queda, o sea, al final lo que no se ve es lo que más suele importar o determinar determinadas cosas. Digamos, esa es la intención. Gracias. Y pregunta. Has comentado que todo es parte de tu experiencia lectora, que me gusta eso. Entonces, a mí me gusta también mucho leer con un lápiz en la mano subrayando porque te hace pararte, ¿no? O sea, y es como, voy a volver a leer esto. Claro, pensaba en subrayando con hilo, ¿no? Modifica todavía más la velocidad, ¿no? Lo ralentiza más. No sé. Mira, la experiencia de subrayado en este caso ha sido esta. Yo este libro lo compré cuando salió, no sé si han pasado 3 años, 2019. Subrayé un montón, cosa que cuando tuve que pasar poema, al hilo... ¿no? Fue un poema. Sí, como un poco medio prosa lírica, pero es de poesía. Porque el lector 2, lectora 3 y lectora 2 han subrayado menos. Quizá también estaban influidas porque sabían que yo tenía que abordarlo. Pero yo le dije, no quiero que, o sea, bordan lo que quieran, ¿no? Pero no... en el caso de lo que me ha hecho pensar cuando yo he vuelto a subrayar, porque primero he subrayado todo del hilo del lector 1, luego las 100 páginas del lector 2 y luego las 100 páginas del lector 3. O sea, yo he visto el resultado al final. Con el 3 en realidad he visto la superposición y las cicatrices. Con el 1... ¿Tres colores? Sí, 3 colores. Porque, claro, nosotros son solo 2, era mucho más sencillo, además libros más breves. En este caso,
Lo que sí que en mí, a la hora del subrayado con hilo, sí que me ha llevado a pensar por qué lector 2 no subrayó lo que yo subrayé y por qué lo subraya después y luego no lo termina. Y claro, al final es como cómo resuena la lectura en cada uno. En algunas sí que hemos coincidido incluso las tres, pero en otras, en una misma página no hemos coincidido en ninguna frase. Y al final, claro, a ti te resuena, pues porque cada uno tiene una experiencia lectora diferente, una carga emocional y todo totalmente diferente, ¿no? Particular. Si no sé si respondió a tu pregunta. Sí. Y luego está la última parte, digamos que tiene como dos partes que se llama, los poemas constelados, que forman parte como igual de toda la misma idea de pensar el texto. Los poemas constelados salen de... hay algo durante los últimos años, los domingos de algún modo yo me lo he como destinado a... perdón, me falta entender la mirada. Antes de pasar a los poemas constelados, perdón, me estaba olvidando una parte importante. Luego están las piezas donde los libros tienen una mujer que suele ser la protagonista, o digamos, del libro, en donde he tensado la mirada porque la lectura, lo que digamos la intención es, la lectura de hoy de estos roles femeninos ya no nos representan porque pues han quedado atrás, han envejecido o directamente nos colocan en un lugar súper incómodo como lectoras. Desde la culpa o desde... pues Madame Bovary, ¿no? Es como un autorretrato de todas nosotras, pero como hecho de modo anticipado, ¿no? La idea de la mala mujer, la mala madre, la mala esposa, la culpa, el miedo al dejarte llevar por tu deseo, por tu sensibilidad. Y por eso solo están bordadas donde aparece el personaje, pues la mujer en las cubiertas, de algún modo para poner en evidencia esa tensión que está latente en esa imagen, pero que no deja de ser un modo de una relectura desde la visión actual de lo que nos está hablando el narrador directamente. Sí, claro. Digo, es que si no se me cae. Es una forma diferente de leer los libros, de tocar los libros. Y no sé si estoy equivocada, pero creo que están diciendo que estás dialogando con otros lectores que han subrayado. Sí, en la pieza de las lecturas cruzadas, sí. Sí. Y es otra forma también de que a lo mejor cuando uno lee un libro, no se le ocurre, o a mí por lo menos no se me ocurre, que hay otro lector y que pueda subrayar diferente a mí y que yo pueda meterme en su cabeza, a lo mejor equivocadamente, pero ya no solamente meterme en su pensamiento. Es otra forma de ver el libro, otra forma de enriquecer a la persona también. Totalmente, sobre todo para la lectura es algo solitario, ¿no? Es un hecho solitario, un acto solitario. Me he sorprendido. Sí, si lo sacas de ese ámbito tan solitario e íntimo que es la lectura, no deja de, por eso hablaba de crear cierta atmósfera intimista, porque no deja de ser una experiencia que nadie lee de a dos, pues muy poco, ¿no? No sé si alguien lee de a dos, o menos de a tres, pero lee solo. Hay algo en la experiencia lectora unido a la soledad disfrutada que con pocas acciones se pueden hacer, no sé, ir al baño solo también, aunque también se puede ir al baño con alguien o morir solo, no más parecido. Estar con COVID solo también se puede parecer a la experiencia lectora. Y luego los poemas constelados, que era lo que yo mencioné, que llega, es la parte como final, pero es la más larga. Los domingos, de algún modo, tú me suenas un montón.
¿Es de Segovia? No. No. Los domingos, de algún modo, los he destinado a, bueno, pues como todos, quizá, de algún modo a bajar revoluciones y estar como en un estado contemplativo, meditativo, y bueno, y de resaca muchas veces. Y ahí es cuando de pronto me di cuenta que llevaba muchos años no solo subrayando, cuando leía poesía, no solo subrayando con lápiz, sino encerrando palabras que me resonaban, a lo que yo llamo palabras clave, encerrando en círculos palabras clave de poemas que de algún modo resonaban en mí y que iban calando a través de los años. Y a esto me refiero, lo de calar a través de los años es cuando tú vuelves a lecturas, cuando pues tienes una ecuación emocional que resolver y despejar y te alivia. A eso me refería con la relectura. Y ahí de aquí surge, de este énfasis en ciertas palabras de los poemas, este artilugio que se llama el constelómetro, que es un artilugio ideal, imprescindible, pero también inútil, que sirve para medir el calado de un poema. Aquí recoge 8 constelaciones de 8 poemas que me han acompañado y que a través de la palabra, de algún modo, me han ayudado a descifrar o entender o despejar una ecuación emocional alrededor de la imposibilidad del amor y del cuidado. Podría yo ahora mismo, o sea, son libros a los que he vuelto y poemas a los que he vuelto durante años. Podría yo ahora crear otro constelómetro alrededor de la imposibilidad del cuidado del amor con otros 8 libros. También podría hacer un constelómetro alrededor del duelo y quedarme con 8 libros que me ayuden a de algún modo, me alivien a tratar un tema como la muerte, ¿no? Como el duelo. Pero en este caso están, y es aquí donde en esos son los 8 poemas constelados, y abajo, apoyados en el follete, están los libros con el poema que está constelado. Por ejemplo, en el caso de este libro de Mariano Peirú, Posibilidades en la sombra, las palabras clave que he encerrado son herida, dolor y las que se repiten en las 2 páginas. Esta unión de las palabras clave forman pues, figuras geométricas que de algún modo surgen, no están guiadas. Lo que manda de algún modo es esa aproximación emocional al poema, que es totalmente personal y que es habiendo encerrado esas palabras porque son las que resuenan a mí. Quizá probablemente la experiencia, tú encerrarías otras palabras o directamente no encerrarías ninguna, ¿no? Entonces, o te quedaría un triangulito cuando aquí hay como un trapecio o un diamante. La representación de algún modo de esto está aquí porque están las palabras y la figura geométrica, pero entra en diálogo con una imagen de una postal antigua. 8 poemas constelados, unidos todos como una noche, como para de algún modo servir de guía, ¿no? Como de guía lectora. Y en la otra pared es la versión de estos poemas, la idea de constelar poemas. Pero siguiendo la poesía de Maillard, que es más minimalista, solo me he quedado con un verso, que aquí está el libro, y de ese verso solo he encerrado una palabra, que es la que dialoga con la imagen del antigua. Por ejemplo, aquí la frase es: no son todas acaso la misma historia, y aquí la palabra clave es acaso, que es lo que dialoga con la imagen. Esta pieza se llama Medea, y es una bonita coincidencia que ya con esto pues, termino. Hay muchas versiones del mito de Medea, me quedo con la que empatiza, bueno, estando aquí en esta antigua cárcel, en donde no vamos a dar sentencia a Medea, pero me quedo con esa versión de Maillard, en donde empatiza con esa culpa, ese miedo
de Medea según el mito, ¿no? Y si hay alguna pregunta, porque ya estamos así. Has hablado de 5 maneras de intervenir libros, dejas abiertos si te ocurran más, me imagino. Sí, claro, que no, sí. yo no, o sea, las lecturas se van sumando, ¿no? En la mesa de noche y no... Y de diferentes maneras, ¿no? Incluso cada libro igual te abre una nueva fuente. Sí, sobre todo porque cuando, claro, el constelómetro de 1 a 8 libros que de algún modo me han ayudado en esa, ¿no? Entender ciertas cosas desde la imposibilidad del cuidado, hoy en día probablemente dejaría algunos de lado y otros incorporaría nuevos. Porque uno va fluyendo, también va evolucionando, va mutando, ¿no? No estás en el mismo punto nunca estás en la casilla de salida, siempre se vuelve a la otra parte de algún modo. Decía una pregunta. Has hablado de subrayar, de establecer relaciones entre libros, de establecer miradas o remiradas, de establecer constelaciones. Es decir, has hablado de la lectura y del libro. ¿Nos podrías hablar del hilo? Sí. A ver, el hilo, lo que yo, no sé si lo he mencionado ahora, quería usar el hilo por esa tradición femenina del uso del bordado, pero no como algo bonito, ornamental, sino como un recurso para subrayar o para analizar, porque esto podía haberlo hecho solo con lápiz. Pero esa textura del hilo, esa calidez que te da el tejido, y aquí otra vez entras en ese campo de la etimología, de lo que significa dar sentido y relacionar, en realidad solo me lo aporta el hilo. No he encontrado otro modo de cómo ha salido, probablemente porque ya el material habla por sí solo. No sé si con eso respondo a... Sí, a mí lo que me llama la atención, digamos, es que normalmente el hilo no se ve. En los cosidos del hilo, sí, de los libros. Claro. Y sí, pero en general... Sí, pero hablando de la tradición, digamos, de una edición rústica, cosida, no fresada, digamos, no colada, el hilo suele ser como esa base del iceberg que no ves, pero que sostiene, que vertebra al objeto superfuncional que es el libro. Y aquí lo estoy como sacando del armario, ¿no? Lo estoy como, mira, tú que eres humilde, sale y ponte ahí en la portada con tal, sin ningún tipo de floritura, ni punto de cruz, ni punto pata de gallo, ni tal, porque en realidad no quiero que sea un virtuosismo en el bordado, porque tampoco lo soy, para mí es pues, un recurso más ahora, sino como una herramienta para. Y es verdad que si no lo había pensado, que el hilo en el libro suele tener un papel detrás de bambalinas, y aquí lo estoy como un poco desnudando. Pero bueno, solo con la voluntad de que se vea que, o sea, de evidenciar la importancia del hilo, de eso que no se ve, ¿no? Desde la experiencia lectora con los libros y con el autor, que ya trasciende a la obra, o desde el soporte y el material, que es, los libros están hechos gracias a que están cosidos, pero también pueden servir para analizar e incluso cuestionar por qué Ada tiene que decirme, por qué tiene que marcar el modo de querer y de amar de una época, ¿no? Es como un poco eso. No sé si, sí, más o menos, ¿no? Creo que sí. Gracias por esa pregunta, no la había pensado. ¿Y para ti qué ha supuesto, por ejemplo, el estar aquí bordando y cosiendo? Porque es algo que aporta, si te ha relajado. Obviamente el coser, yo creo que si aquí todo el mundo ha cosido o bordado, el hecho de concentrar tu atención, solo fijarla en una sola cosa, para mí lo más parecido es a meditar. Solo, o sea, normalmente vemos la tele, tuiteamos y hacemos varias cosas a la vez. A ver, qué tardones.
Al final, bueno, menos mal. Vale. Se me ha olvidado lo que estaba diciendo. Pues tengo que contar. Sí, que es como un modo de meditar, de algún modo concentrarme sí. No sé si da tiempo a los últimos 5 minutos a la lectura de los subrayados. Yo quería decir otra cosa de que... ¿No da tiempo? Sí. Y luego subimos al tuyo. Vale. Sí, que tu obra ha supuesto no solamente, yo le veo aquí el lenguaje, las ecuaciones emocionales, y también tenemos aquí las matemáticas con toda la geometría, Claro. y también tendríamos la plástica, los hilos tensados, los cuadros que se hacen de hilos tensados. Tal cual. Vale, ahora entonces vamos a... En los últimos 5 minutos... La figura geométrica que más aparece es el triángulo. Sí. ¿Vale? El número 3, ahí tiene algo que decir. ¿Por qué tanto triángulo? ¿Por qué no te atreves a hacer? Yo creo que el porque salen así, triángulo es una influencia de la lectura de Eros, en donde habla del deseo como 3 patas. Yo, el tú y bueno, lo otro que es el deseo, ¿no? Y Eros. Digamos, en todo hay como 3. No solo basta el tú y el yo. Y yo creo que eso ha marcado mucho que haya 3 puntos de conexión y que siempre triangulen. Sí. Vale, a ver, lo que aquí quiero hacer es... Si la superposición de los subrayados es como la manifestación visual, esto sería lo sonoro de cómo se superponen 3 subrayados. Ella va a leer las 3 páginas que están minutadas en 5 o 4 minutos y nosotros vamos a entrar en los que hemos subrayado. O sea, yo soy lector 1, lector 2, lector 3. Entonces va a ser como un coro dislocado. Nunca lo hemos hecho, han llegado tarde, no hemos ensayado. Nada, vamos a ver si no se nos había ocurrido escribirlo. O sea, escribirlo no luego con los 4 subrayados. No se nos ocurre nada. No, porque ya está el libro de Berta García Faez, que es maravilloso, y no queremos... O sea, queremos darle otra vida al libro de García Faez. Vamos a ver si me oye así bien, ¿no? Sí, vale. Bien. 13 tesis para la mejor comprensión de los pájaros en edad de merecer. El mundo es la suma de hechos y pájaros. Toda proposición tiene una forma o sintaxis, el perfil de un jilguero siberiano, y un contenido o semántica, el vientre de un jilguero siberiano, el contenido de un vaso de leche, que podría ser un cuerpo humano que emite canciones sobre pájaros, es la letra de las canciones que emiten los pájaros. La forma depende de la forma del vuelo. Supongamos que pensar es volar y viceversa. Entonces, la forma depende de las categorías mentales, es decir, la forma depende de la estructura, sin palabras, del pensamiento y del vuelo. Las niñas sordomudas se visten de palabras o en palabras, de colores, para decir. Manejan delicadamente estas estructuras con palabras. Estructura y categoría son sinónimos de piel. La piel del lagarto delimita al lagarto que en mi imaginación existe y carraspea. Lo que concreta al pájaro no se llama piel, pero lo que concreta al pájaro que estoy imaginando sí se llama piel. En los misteriosos bosques de lo que hoy es China, en el Cretácico existió y carraspeó un pájaro lagarto que no logro imaginar. Una palabra es una gota de lluvia. Las gotas de lluvia, que son palabras, se precipitan diagonalmente sobre los objetos reales y ficticios, híbridos o azules. Su existencia comienza no en el cielo, tesis platónica, ni en el objeto real ficticio, tesis platónica, sino en la tierna cabeza rapada de un bebé. Toda palabra está de más. Estar de más duele. Todo lenguaje es lengua franca. Todo tanteo es tanteo a ciegas. En todos los poemas sale un pájaro. En todos los poemas o bien sale un pájaro o bien se sugiere la presencia de un pájaro que está más allá del punto de fuga de la imagen. Siempre hay una imagen de un cisne agazapado y del marco nativo del poema. Todo poema normalmente trata de lirios. Si detenemos el vídeo del pájaro que pía en el segundo justo cuando el pico está totalmente abierto, reconoceremos en su pico totalmente abierto un trapecio trisolátero. Un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales. Las leyes naturales que permiten con la mezcla de fibras vegetales, tela de araña y saliva de colibrí se fabrique un nido de colibrí son un milagro.
Las leyes naturales no están en el mundo, sino en las categorías mentales de las que miramos el mundo. Aunque es un milagro que todo tal vez se sostenga. Categoría y estructura son sinónimos de ojo. El ojo no está cubierto por la gasa. El ojo es la gasa. El mundo se mira de dos maneras, o bien panorámicamente desde el lomo de un pájaro, o bien íntimamente desde el regazo de un pájaro. Todas las presuposiciones son mentira. Todas las locuciones adversativas son una exageración ruin. Coincidir es un milagro. El amor es coincidir. Yo, que podría haber sido un dinosaurio terópodo hace 100 millones de años antes de María Magdalena, por ejemplo, una hembra Eoraptor o una golondrina común emparentada remotamente con el dinosaurio terópodo, o un esclavo negro que muere de asfixia en un barco inglés 18 acurrucado sobre una golondrina, o una flor feliz en algún campo pálido de agotamiento de Castilla, tierra de esclavos de la tierra, o la madre de Adolf Hitler, que cultivaba flores, o una cría de tortuga que, en su aventura desde la arena hasta la orilla, es secuestrada por una garza hambrienta como Hitler. Yo, que podría haber sido un bonsái, una medusa, un ferrocarril, una diadema, un copo de aguanieve, un charco de agua o nieve, soy yo aquí, ahora, y te acaricio el pelo con los labios. El miedo a la muerte es un cuervo. El miedo a la muerte deriva de haber sido feliz. La felicidad es un pájaro a la deriva. Para Aristóteles hay que domesticar a ese pájaro, que es un cuervo. Para Kant hay que subordinar a ese pájaro, que es un cuervo. Para mí hay que alimentar a ese pájaro, que es un cuervo. Un cuervo es una mota de sombra. La literación es un ruido de pensar y volar. Los hombros que nacen sin cristalino son los hombres más guapos del mundo. La tórtola apuñalada no es una víctima, es un tipo de tórtola. Nuestro deseo de ráfagas de agua-nieve y de trozos de tarta salvajemente cortados no tiene límite ni textura. Cuando enfermé, adelgacé 25 gorriones, ser reducida a un muslo o a un idioma duele. Los pájaros no tienen ni género ni nación. Una niña sordomuda que no tiene nación, a la que un profesor insulta esparciendo sobre sus mejillas los restos pringosos de una palabra pájaro en género femenino, es una niña sordomuda que escribirá 2 o 3 poemas. Todo poema proviene de mi insulto. Sugarcane es un pájaro enjaulado. La actriz que interpreta a Sugarcane, Kowalczyk, exacto, pertenece a una indescifrable especie de pájaros enjaulados que imitan a los dígitos de las operaciones financieras. Nadie conoce a la actriz que interpreta a Sugarcane, Kowalczyk. Nadie conoce a nadie en verdad, con ecuanimidad y exactitud. Como Gustave Flaubert conoció a su hija Emma Bovary, nadie conoce a nadie en verdad. El mirlo era blanco hasta que hallé un mirlo. El sustantivo no es un resumen y no se llega a él por inducción. El sustantivo es una canción sobre pájaros o sobre estrellas fugaces y proviene del sueño. El sentido de una proposición es un acuerdo o desacuerdo con las posibilidades de existencia e inexistencia de los pájaros. Sin embargo, toda proposición corre el riesgo de no conservar su sentido si se dice demasiadas veces. No obstante, decir poco duele. La contradicción es un tejido nórdico y precolombino de la vida. Muy bien. Barrio de la ciudad de Accra, capital de Ghana, es el verdadero de la basura electrónica proveniente de Norteamérica y Europa. Inmensos pájaros sobrevuelan las cordilleras de basura. Inmensos pájaros se envuelven en inmensas nubes de veneno transparente. Sobrevuelan a la silueta de las personas negras y transparentes que rebuscan canciones y pájaros en las cordilleras de basura en las aristas del río Terensu. Un ramillete de cobre y cables y plástico no es un ramillete de horquillas. ¿De qué son símbolo las horquillas? ¿Cuál es su relación con la virtud de la virtud? La voluntad de ser bueno es un águila extremadamente pequeña. La biografía pesa 25 gorriones, pero el pensamiento de ausencia, de biografía o de amante, pesa 1.000.000 de gorriones. Visualizar el pellizco es escribir un poema. El helado derretido que se seca en el suelo adopta la forma de un animal muerto. Cualquier animal muerto menos un pájaro.
y cuando anochece he visto que despacio se mueve. El papel higiénico empapado de vino no remite a los poemas de Omar Khayyam, remite al olor de transformarme en pájaro. El poema no termina nunca. El poema no termina nunca porque ninguna palabra o proposición puede rebañar la referencia. Cuando se trata de apresar la famosa eternidad del instante, la acrobacia del pájaro que no termina nunca, o la trágica muerte de Margarita Gautier, la música es un medio superior. La melodía nos esparce en el mundo categorías o estructuras que éste no posee cuando no es observado por las niñas sordomudas o tal vez por los pájaros, pero sí esparce, y de ahí su ventaja relativa, chispas de picor y sed. La melodía es profiláctica como un cazamariposas. Todos tenemos frío. Yo también. Tú, por favor, no me trocees por no caerte del cielo azul, que si es cielo y si es azul, agárrate. Agárrate del cielo azul o, en su defecto, de un pájaro. Acuérdate de hablarle vocalizando mucho. Ten paciencia y sé cordial. Agárrate. Muy bien. Gracias, chicos, a todos.